Bueno, ahí está. Finish him. Muling mapapalaban sa Amerika ang pambato natin na si Mike Plania alias Magic. Makakaharap niya ang pambato ng bansang Colombia na si Wilner Soto para sa 8 rounds na laban. Gagawin ang bakbakan ngayong Sabado sa Tampa, Florida. May record si Soto na 24 na panalo, 18 na talo at 13 tinapos via knockout. Habang 31 panalo, 5 talo at 18 tinapos sa pamamagitan ng knockout. Kung record ang titignan ay makikita ang laban sa lakas si Kabayan at ilang ulit na ding nagpasikat at ginimbal ni Plania. Ang buong Amerika gaya na lang noong na-upset niya ang undefeated prospect na si Joshua Greer Jr. He puts Greer down! 3, a left hand! Kaya naman inaasahan agad ng karamihan na lalapain lang ni Plania itong si Wilmer Soto ngayong Sabado. Pero bago ang bakbakan nila, balikan muna natin ang 4 na knockout win ni Plania sa Amerika na kung saan 2 dito tinapos niya sa loob lang ng unang round. Una sa listahan ay itong makunat na si Julio Buitrago mula Nicaragua. Halconcito Buitrago de Nicaragua y Mike Plania. Esperamos una gran pelea. A llenar los zapatos de Manny Pacquiao. Buitrago lo tiene en la esquina. Ya el nicaragüense. Lo están viendo. Poco a poco. Bueno, el temporal este. Dos. Buena. Filipino, Mike Plania. Round. Tratando de encontrar el cuerpo del filipino, que ahora golpea. Que hace posible esta transmisión y esta cartelera en pleno corazón de Miami. Buen golpe. Tratando el Nica de hacer lo mejor posible ante un hombre que le gana en experiencia. Y sí, aprieta el acelerador. Buen gancho al rostro del nicaragüense. Joran Vergas, Leonel. Oh, buena combinación. Y el filipino le dice, párate, no corras más. Pelea, se agarra. Oh, buen golpe al cuerpo. De que acaba este combate. Pangalawa ay itong si Ricardo Nunes mula Panama. Unang round lang, nilapa agad ni Plania. Mike Plania, más importante, pero era un hombre veterano como Núñez, el que se demoró mucho en llegar aquí a los Estados Unidos porque el veterano Ricardo Núñez ante el filipino. Pero Plania es una de las figuras principales de MR Boxing Promotion. Plania tuvo una tremenda actuación el año pasado cuando venció a Joshua Greer. Joshua Greer era una de las grandes del mundo y Plania le dio una gran pelea a Payano.
Abrazo a Eric Torres, dice, vamos Panamá. Regreso de Mike Plania. Buen golpe ahora de Plania. Buen golpe, buena combinación. Atacando muy bien. El chico de Filipinas. Oh, buen golpe ahora. Está abrumando hoy. Y está en muy malas condiciones. Y aquí el árbitro detiene el combate. El árbitro. Your winner by TKO, Mike Magic Plania. Pangatlong ay si Martin Diaz mula Nicaragua. Unang round pa din, tapos agad ang laban. Esta búsqueda nuevamente de subir su nivel. Comienza el combate. ¿Qué nos puede decir de día, Mike? Bueno, ahí está. ¡Oh! Tremendo, Bueno. tremendo, tremendo. No, lo agarró con dos cruzadas. Sacado el aire. Tremendo. ¡Wow! Panghuli ay itong si David Julio mula Colombia. Nilapa pa din ni Plania via knockout. Entre el combate de David Julio y Mike Plania. Mike Toda mi Plania. gente de Nicaragua ahí, Levi Morales, saludos mi hermano. Carlos Palacio, Vigil Pravia, Jairo Hernández, saludos para toda mi gente. Primer round de esta pelea pactada entre el colombiano David Julio versus Magic Plania. Magic Plania ¡Oh! de Filipinas. Y llegó el primer conteo. El árbitro vuelve a ver a los jueces laterales y determina que es caída Vamos a ver si puede Mike Plania, que tiene poder. en las dos manos. Y le dicen Magic Plania porque es como un mago. No se sabe de dónde saca esas manos potentes, rápidas. Y es muy rápido. Y cuando mira, de verlo en un ground show, en un evento grande, contra un boxeador invicto. Oh, oh. Oh. Y esas manos como rayos. De lo que estábamos hablando. Dice el árbitro que no, que fue resbalón. Estaba tocado, pero cometió el error Magic de sofocarse e írsele encima. Rápido, Mike Plania. Sí. Entra. Suena la campana, termina el primer asalto. Ese momento de pandemia fue duro para a nivel mundial del boxeo. ¿Y usted qué hizo aquellos días? Sentado en su casa ahí esperando. Me acuerdo que me coroné en el 2018. Y después de eso me tocó esperar más de un año para hacer mi primer defensa. Y después casi otro año más para hacer mi segunda defensa. Fueron momentos muy duros. La gente piensa que el boxeo es como... Es una pelea sumamente difícil narrar por la velocidad de Magic. dando la intensidad. Lo cierto es que Plania es el que lleva la voz cantante en este combate. Ahora tira David Julio Casi en la 126, esta pelea está pactada en 128 libras. en el peso pluma, ¿eh? Parece que juega mucho peso, porque ahí está cerca de las 140 Los libras. peleadores tenemos esa misma capacidad de recuperar más de 10 libras. En lo personal a mí me cuesta recuperar 10 libras. Sí, ¿no? Y también por bienestar mío casi no me gusta. Hay boxeadores que se pasan 2 libritas y ya se sienten mal. Sí. Un momento puede sacar un destello de mano. Claro. Ya Se tiene puede dando la mano el colombiano. Termina el combate, Roberto, tus impresiones. Plania. Oh, Extraño el movimiento de Julio, ¿no? ahorita peligroso, se le tiró con el codo prácticamente a quererlo arrinconar. Y Magic con ese movimiento de... Un poco alocada esta parte de la pelea. A Magic Plania más que solo aferrándose a ensuciar un poco la pelea. Oh, tirando buen golpe Mike Plania. Pero sigue en pie
que eso fue en el primer round, y ahora aguantándole ya al tercer round. No, a pesar de la insistencia y el golpeo rápido de Magic Plania. No ha estado cómodo Plania. Se mira que le está afectando. Un poquito... Se tuvo un poquito de... Un gancho retardado eso. Es cuando te dan en el punto, Jorge. Una acción retardada. Sí. Esa es como una puñalada que poco a poco te va sangrando. The count of 10 at 2 minutes, 28 seconds of round number 3. Your winner by knockout, Mike Magic